Mi hija me echó de la casa durante una tormenta de nieve, hasta que descubrí que valía millones. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. 30 años. 30 años de mi vida entregados a esa empresa, levantándome cada mañana a las 5:30, preparando el desayuno para Mariela antes de irme al trabajo, regresando cada tarde con las manos manchadas de tinta y los pies hinchados. 30 años creyendo que la lealtad y el trabajo duro significaban algo en este mundo. Jimena, necesitamos hablar. Las palabras del señor Richardson resonaron en mi cabeza como campanas de funeral mientras caminaba por el pasillo hacia su oficina. Era un viernes por la tarde y yo ya sabía lo que venía. Las últimas semanas había visto cómo despedían a mis compañeras una por una. Mujeres como yo, que habían dedicado décadas a esa oficina de seguros, reducidas a una simple línea en los recortes presupuestarios. Me senté frente a su escritorio, mis manos temblorosas aferradas a mi bolso. Richardson ni siquiera me miró a los ojos cuando me entregó el sobre. Reestructuración, murmuró, como si esa palabra pudiera suavizar el golpe. Tu posición ha sido eliminada. Tienes 2 semanas de indemnización. 2 semanas de sueldo para una mujer de 62 años. $280 después de impuestos. Eso era lo que valían mis 30 años de dedicación. El trayecto en autobús a casa se sintió eterno. Cada semáforo, cada parada, me daba más tiempo para pensar en cómo se lo diría a Mariela. Mi hija había estado tensa las últimas semanas por sus propios problemas financieros. Su esposo Derek había perdido su trabajo 3 meses atrás y desde entonces había estado bebiendo más de la cuenta. Yo había estado ayudándola con los gastos de la casa. $50 o $100 aquí y allá cuando podía permitírmelo. Ahora ya no podría ayudar a nadie, ni siquiera a mí misma. Cuando llegué a la pequeña casa donde vivía con Mariela y su familia, Derek estaba sentado en el sofá con una cerveza en la mano, viendo televisión. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Los niños, Tommy de 8 años y Sara de 6, corrieron hacia mí como siempre hacían. «¡Abuela Jimena! ¡Abuela Jimena!», gritó Sara, abrazando mis piernas. Su carita iluminada fue la única luz en ese día tan oscuro. «¿Dónde está tu mamá?», le pregunté, revolviendo su cabello rubio. «Arriba, hablando por teléfono con alguien del banco», respondió Tommy, con esa seriedad que a veces tenían los niños cuando percibían las tensiones de los adultos. Subí las escaleras con paso pesado, escuchando la voz agitada de Mariela desde su habitación. La puerta estaba entreabierta y pude escuchar fragmentos de su conversación. «No, no puedo hacer el pago este mes. Sí, entiendo que es la 3ª vez. Por favor, necesito más tiempo». Toqué suavemente la puerta. Mariela se giró, el teléfono aún pegado a la oreja, y me hizo una seña para que esperara. Su cara estaba roja de frustración, y cuando finalmente colgó, se quedó mirando el teléfono como si fuera su enemigo. «Mamá, no es un buen momento», dijo sin mirarme directamente. «Mariela, necesito hablar contigo». Mi voz salió más débil de lo que había planeado. Ella suspiró profundamente, como si mi simple presencia fuera una molestia adicional en su día ya complicado. «¿Qué pasó ahora?» «Me despidieron hoy». Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotras. Mariela se quedó inmóvil por un momento, procesando la información. Luego, lentamente, su expresión cambió de sorpresa a algo que me heló la sangre: molestia. «¿En serio?». Su voz se volvió aguda. «¿Justo ahora? ¿Cuando Derek está desempleado y yo apenas puedo pagar la hipoteca?». «No fue mi decisión, hija. Eliminaron mi puesto». «¿Y qué se supone que hagamos ahora?». Se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro de la habitación. «No puedo mantener esta casa yo sola. Derek no encuentra trabajo. Los niños necesitan cosas para la escuela. Y ahora tú». Se detuvo abruptamente, mirándome con una frialdad que nunca había visto en sus ojos antes. Era como si estuviera calculando algo en su cabeza, haciendo números que no me incluían en la ecuación. «Mamá», dijo finalmente, su voz peligrosamente calmada.
Necesito que entiendas algo. Esta casa, esta situación. Ya no puedo mantener a alguien que no contribuye. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mariela, soy tu madre. Y yo soy una madre tratando de mantener un techo sobre la cabeza de mis hijos. Su voz se endureció. He estado pensando en esto por semanas. Derek y yo hablamos. Si no puedes pagar tu parte, no puedes quedarte aquí. ¿Mi parte? Las palabras salieron como un susurro. Esta es mi casa también. He estado ayudando con todos los gastos. Con tu trabajo. Sin trabajo, no hay ayuda. Sin ayuda. Se encogió de hombros, como si fuera la cosa más lógica del mundo. Afuera comenzó a nevar. Podía ver los copos cayendo más allá de la ventana de su habitación, acumulándose en el alféizar. La temperatura había bajado drásticamente esa semana, y el pronóstico del tiempo había advertido sobre una tormenta que se aproximaba. ¿Me estás echando? Mi voz tembló. ¿En medio de una nevada? Mariela evitó mi mirada. No te estoy echando, solo te estoy diciendo la realidad. No puedo permitirme mantener a otra persona adulta que no aporta económicamente. Pero es solo temporal. Encontraré otro trabajo. Mamá, tienes 62 años. ¿Quién va a contratarte? Su crueldad me cortó como un cuchillo. Sé realista. Me quedé allí parada, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba pieza por pieza. Esta era mi hija, la niña que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía 5 años. La misma niña para quien había trabajado turnos dobles. Había sacrificado mis sueños, había dado todo lo que tenía. No tienes que irte esta noche, continuó, como si fuera una gran concesión. Pero necesito que encuentres otro lugar para el fin de semana. ¿El fin de semana? ¿En 3 días? Mamá, por favor no hagas esto más difícil de lo que ya es. Bajé las escaleras en un estado de shock. Los niños estaban jugando en la sala. Derek seguía en el sofá, ahora con su tercera cerveza. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie notó que mi mundo acababa de colapsar. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias en 2 maletas viejas, escuché a Mariela hablando por teléfono con alguien en el piso de abajo. Sí, lo sé que suena duro, pero no puedo mantener a mi madre indefinidamente. No, ella no tiene ahorros. Por supuesto que me duele, pero tengo que pensar en mis hijos primero. Cada palabra era como una bofetada. Me senté en el borde de la cama donde había dormido durante los últimos 5 años, desde que me mudé con ellos después de vender mi pequeño apartamento para ayudarles con el pago inicial de esta casa. Esa había sido otra de mis contribuciones que aparentemente habían olvidado. El sábado por la mañana, mientras la nieve seguía cayendo, Mariela me llevó a la estación de autobuses. No hubo lágrimas, no hubo abrazos de despedida. Solo un silencio incómodo mientras conducía por las calles heladas. Hay un refugio para personas sin hogar en el centro, dijo sin mirar hacia mí. Solo temporalmente, hasta que puedas organizarte. Un refugio. Su madre de 62 años, que había trabajado toda su vida, que la había criado sola, que había sacrificado todo por ella, ahora iba a un refugio. Mariela, dije cuando llegamos a la estación. ¿Cómo llegamos a esto? Por primera vez en días, me miró directamente. Por un momento, vi un destello de la niña que solía ser, la que me abrazaba cuando tenía pesadillas, la que me dibujaba tarjetas del Día de la Madre con crayones de colores. Pero el momento pasó rápidamente. «Cuídate, mamá», dijo, y ya estaba mirando hacia adelante otra vez. La vi alejarse en el auto, las luces traseras desapareciendo en la nieve que caía. Tomé mis maletas y me dirigí hacia el refugio, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de mi hogar, sino de la vida que había conocido. El refugio olía a desinfectante y desesperación. Era un edificio viejo, con literas alineadas en filas, donde mujeres de todas las edades habían terminado por circunstancias que nunca habían imaginado. Algunas eran jóvenes con niños, huyendo de situaciones peligrosas. Otras eran mujeres mayores como yo, descartadas por una sociedad que ya no las necesitaba.
Me asignaron una litera en la esquina, cerca de una ventana que no cerraba bien y por donde se filtraba el aire frío. Mientras desempacaba mis pocas pertenencias, una mujer mayor se acercó a mí. ¿Primera vez?, me preguntó con una sonrisa amable pero cansada. Asentí sin confiar en mi voz. «Duele más la primera noche», dijo suavemente. «Después te acostumbras. Nadie debería acostumbrarse, pero lo hacemos». Esa noche, acostada en esa litera extraña, escuchando los sonidos de mujeres desconocidas durmiendo, llorando, respirando, me pregunté cómo había llegado a ese punto. ¿En qué momento mi hija había dejado de amarme? ¿En qué momento me había convertido en una carga en lugar de una madre? Pero lo que más me dolía no era estar en ese lugar. Lo que más me dolía era la facilidad con la que Mariela me había descartado, como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con su decoración. Al día siguiente, una enfermera del refugio me pidió que la acompañara a la oficina. «Es rutina», me explicó. «Necesitamos hacer algunos exámenes básicos de salud a todos los residentes nuevos». La enfermera se llamaba Patricia, una mujer de unos 40 años con ojos gentiles y manos suaves que contrastaban con la dureza del lugar donde trabajaba. Me condujo a una pequeña oficina médica en el sótano del refugio, equipada con lo básico: una camilla, algunos instrumentos médicos y un escritorio lleno de formularios. «Solo necesito tomarle la presión, revisar su temperatura y extraer una pequeña muestra de sangre», me explicó mientras preparaba los instrumentos. «Es protocolo del refugio. Necesitamos asegurarnos de que no haya problemas de salud contagiosos entre los residentes». Me senté en la camilla, sintiendo el papel crujir bajo mi peso. Todo en mi vida se había vuelto temporal, desechable, como ese papel que cubría la camilla y que cambiarían después de que me fuera. «¿Cuánto tiempo ha estado trabajando aquí?», le pregunté, tratando de distraerme mientras ella me colocaba el brazalete para medir la presión. «5 años», respondió, bombeando el brazalete. «Vine aquí después de trabajar en el Hospital General. Quería hacer algo más, directo, ayudar a personas que realmente lo necesitaran». Su bondad me hizo sentir aún más patética. Aquí estaba una mujer que había dejado un trabajo probablemente mejor pagado para ayudar a gente como yo. Gente que había terminado en refugios por razones que parecían imposibles de explicar. 130/80, murmuró, anotando los números en mi expediente. Un poco alta, pero dentro del rango normal para alguien que ha pasado por estrés reciente. Estrés reciente. Qué manera tan elegante de describir que tu propia hija te había echado a la calle. «Ahora necesito extraerle un poco de sangre», dijo Patricia, preparando la jeringa. «Solo para análisis básicos. Verificamos niveles de glucosa, anemia, ese tipo de cosas». Observé cómo la sangre roja llenaba el pequeño tubo. Mi sangre. Lo único que realmente me pertenecía en ese momento. Todo lo demás, mi casa, mi trabajo, mi familia, mi dignidad, se había desvanecido como humo en el aire frío de febrero. «¿Tiene familia en la ciudad?», me preguntó Patricia mientras etiquetaba el tubo con mi nombre. La pregunta me dolió más de lo que esperaba. «Tengo una hija», respondí finalmente. «Pero las cosas están complicadas». Patricia asintió con comprensión. No hizo más preguntas y se lo agradecí. En los refugios, aparentemente, todo el mundo entendía que las historias familiares eran territorio peligroso. «Los resultados estarán listos en un par de días», me dijo, mientras guardaba los tubos de sangre en una pequeña nevera. «Si hay algún problema, la llamaremos. Por lo demás, puede regresar a sus actividades normales». Actividades normales. Como si tuviera alguna. Los siguientes días se desdibujaron en una rutina monótona. Despertaba a las 6 de la mañana cuando encendían las luces. Desayunaba avena aguada y café frío. Luego pasaba las horas buscando trabajo en la biblioteca pública o simplemente caminando por las calles heladas, evitando regresar al refugio hasta que fuera absolutamente necesario. Había aplicado a 16 trabajos en 3 días. Cajera en supermercado, recepcionista en clínicas dentales, asistente en tiendas de ropa. En cada lugar veía la misma expresión en los ojos de los empleadores cuando les decía mi edad. 62. Podrían haber sido 100. Jimena Rodríguez,
La voz de Patricia me sobresaltó. Era jueves por la tarde, y yo acababa de regresar de otro día infructuoso de búsqueda de empleo. ¿Sí? ¿Podría acompañarme a mi oficina? Tengo los resultados de sus análisis. El tono de su voz era diferente, más serio, más intrigado. Caminé detrás de ella, tratando de leer su lenguaje corporal. ¿Tenía alguna enfermedad? ¿Diabetes? ¿Cáncer? En este punto de mi vida, nada me sorprendería. Patricia cerró la puerta de la oficina detrás de nosotras y me indicó que me sentara. Sacó una carpeta de su escritorio y la abrió lentamente. Jimena, ¿alguna vez ha tenido alguna enfermedad grave? ¿Cirugías importantes? ¿Transfusiones de sangre? No, respondí confundida. Siempre he estado bastante sana. ¿Por qué? ¿Hay algo malo en mis análisis? Patricia me miró directamente y pude ver que estaba luchando con algo. No exactamente malo, pero sí, muy inusual. Sacó una hoja de papel de la carpeta y la colocó frente a mí. Estaba llena de números y términos médicos que no entendía. Sus anticuerpos, comenzó Patricia lentamente. Son extraordinarios. Nunca he visto nada como esto. ¿Qué significa eso? Significa que su sangre tiene propiedades muy específicas y muy raras. Anticuerpos que podrían ser. Se detuvo, como si estuviera decidiendo cuánto decirme. ¿Podrían ser qué, Patricia? Ella se inclinó hacia adelante. Jimena, trabajo como voluntaria en el Hospital General los fines de semana, además de mi trabajo aquí. Ayer llevé sus muestras allí para confirmar los resultados con equipos más sofisticados. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Y hay un paciente en ese hospital, un hombre muy enfermo que ha estado en coma durante los últimos 8 meses. Los médicos han agotado todas las opciones de tratamiento convencional. Patricia hizo una pausa, pero sus anticuerpos podrían ser exactamente lo que necesita. No entiendo. ¿Mis anticuerpos pueden ayudar a un extraño? No solo ayudar, dijo Patricia, su voz bajando hasta convertirse casi en un susurro. Podrían salvarlo. Y Jimena dudó otra vez. ¿Qué? La familia de ese hombre ha ofrecido una recompensa significativa por cualquier tratamiento que pueda ayudarlo. Muy significativa. ¿Cuánto? La pregunta se escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Patricia escribió un número en un papel y me lo pasó. Cuando lo vi, sentí que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. $500,000. $500,000 por mis anticuerpos, por mi sangre, por la única cosa que quedaba verdaderamente mía en este mundo. Esto no puede ser real, susurré, mirando el papel como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Es real, confirmó Patricia, pero hay complicaciones. El procedimiento es experimental. Requeriría múltiples transfusiones de su sangre durante varias semanas. Sería monitoreada constantemente, pero habría riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Para usted, mínimos. Debilidad temporal, fatiga, para él. Patricia se encogió de hombros. Podría funcionar perfectamente o podría no tener efecto alguno. Es un territorio desconocido. Me quedé allí sentada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. 3 días atrás, mi hija me había echado a la calle diciéndome que ya no valía nada, que era una carga, que nadie me contrataría jamás. Y ahora resulta que mis venas contenían algo que valía $500,000. ¿Quién es él?, pregunté finalmente. El paciente. Se llama Eduardo Vázquez, tiene 73 años. Era un empresario muy exitoso. Su familia posee varias compañías importantes en la ciudad. Eduardo Vázquez. El nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. Quizás había visto su nombre en el periódico o en alguna revista de negocios. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Primero tendríamos que hacer más pruebas para confirmar la compatibilidad. Luego, si todo sale bien, sería una serie de procedimientos ambulatorios. Vendría al hospital 3 veces por semana durante un mes, tal vez más. Le extraeríamos sangre, la procesaríamos para concentrar los anticuerpos específicos y se la transfundiríamos a él. Patricia me estudió cuidadosamente. Pero Jimena,
Necesita entender que esto no es solo una decisión médica, es una decisión de vida. $500,000 cambiarían completamente su situación. $500,000. Podría comprar una casa pequeña. Podría vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie, sin ser una carga para nadie, sin tener que rogar por un trabajo que nunca me darían. Podría demostrarle a Mariela que había estado equivocada. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté. La condición del señor Vázquez se deteriora cada día. Su familia está desesperada. Si va a hacerlo, tendríamos que empezar las pruebas adicionales pronto. ¿Mañana? Patricia asintió. Podría llevarla al hospital mañana por la mañana para que conozca al equipo médico y vea exactamente lo que involucraría el procedimiento. Esa noche, acostada en mi litera en el refugio, no pude dormir. Las palabras de Patricia se repetían en mi mente. $500,000 por mi sangre. Por algo que había estado corriendo por mis venas toda mi vida sin que yo supiera que tenía algún valor especial. ¿Era esto karma? ¿Justicia cósmica? ¿O simplemente una coincidencia extraña en una vida que había tenido muy pocas? Pensé en Mariela, durmiendo cómodamente en su casa mientras yo yacía en un refugio. Pensé en cómo me había mirado cuando me dijo que ya no podía mantenerme, como si fuera un mueble viejo, un estorbo. ¿Qué pensaría cuando supiera que su madre, inútil, tenía algo que valía más dinero del que ella vería en toda su vida? Pero también pensé en el hombre en el hospital, Eduardo Vázquez. Alguien con familia que lo amaba lo suficiente como para ofrecer $500,000 por una posibilidad de salvarlo. Una familia que no lo había abandonado cuando las cosas se pusieron difíciles. A las 5 de la mañana, cuando finalmente logré quedarme dormida, ya había tomado mi decisión. Al día siguiente, Patricia me llevó al Hospital General en su auto personal. El edificio era imposing, todo vidrio y acero, muy diferente de la clínica comunitaria donde había ido durante años para mis chequeos anuales. El equipo médico que maneja el caso del señor Vázquez está en el 7º piso, me explicó Patricia mientras esperábamos el ascensor. El doctor Morrison es el especialista principal. Es un buen hombre, pero habla muy técnicamente. No dude en hacer preguntas si no entiende algo. El 7º piso olía a desinfectante y tenía esa atmósfera silenciosa particular de las unidades de cuidados intensivos. Patricia me guió por un pasillo largo hasta llegar a una oficina con una placa que decía Dr. James Morrison, Medicina Interna. El Dr. Morrison era un hombre alto y delgado, probablemente de unos 50 años, con cabello gris y gafas. Me saludó con un apretón de manos firme y me indicó que me sentara. Señora Rodríguez, Patricia me ha contado sobre sus análisis de sangre. Son verdaderamente excepcionales. Abrió una carpeta gruesa en su escritorio. Antes de continuar, necesito explicarle exactamente qué enfermedad tiene el señor Vázquez y por qué creemos que usted podría ayudarlo. Durante los siguientes 30 minutos, el doctor Morrison me explicó una enfermedad con un nombre que no pude pronunciar, causada por una reacción autoinmune que había dejado al señor Vázquez en coma. Los medicamentos tradicionales habían fallado y los médicos estaban considerando terapias experimentales. Sus anticuerpos específicos podrían neutralizar las proteínas que están causando la inflamación en su cerebro, explicó. Es una teoría basada en casos similares que hemos visto en literatura médica internacional, pero nunca hemos tenido un paciente con su perfil específico de anticuerpos. ¿Qué probabilidades hay de que funcione? El doctor Morrison se quitó las gafas y las limpió lentamente. Honestamente no lo sabemos. Podría ser entre 30 y 70% de posibilidades de éxito. Pero sin intentarlo, el señor Vázquez morirá en las próximas semanas. ¿Y los riesgos para mí? Mínimos. El procedimiento es similar a donar sangre, solo que más frecuente y con procesamiento adicional. La monitorearemos constantemente para asegurar que no haya efectos adversos. Cuando terminó la explicación técnica, el doctor Morrison me miró seriamente. Señora Rodríguez, ¿le gustaría conocer a la familia del señor Vázquez? Están aquí en el hospital constantemente, y creo que sería bueno para todos ustedes hablar antes de tomar una decisión final. Asentí nerviosamente.
En unos minutos estaría cara a cara con personas que tenían $500,000 para gastar en salvar a alguien que amaban, personas cuyo mundo era completamente diferente al mío. Pero cuando el doctor Morrison me llevó a la sala de espera de la UCI, la primera persona que vi no era lo que había esperado. Era una mujer de más o menos mi edad, sentada sola en una silla de plástico, con el cabello gris despeinado y los ojos rojos de llorar. Vestía ropa sencilla, un suéter viejo y jeans desgastados. Podría haber sido cualquier madre preocupada en cualquier hospital del mundo. Se levantó cuando nos acercamos y pude ver la esperanza mezclada con desesperación en sus ojos. ¿Es usted?, preguntó simplemente. ¿La mujer que podría salvar a mi Eduardo? Y fue entonces cuando sentí que algo dentro de mí se movía. No era solo por el dinero. Era porque esta mujer, esta madre, me estaba mirando como si yo fuera su último milagro. Exactamente como yo había mirado a Mariela tantas veces a lo largo de los años, esperando que ella me viera como algo más que una carga. La mujer frente a mí se llamaba Carmen Vázquez, y cuando me tomó las manos entre las suyas, sentí una calidez que no había experimentado en meses. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una gratitud tan profunda que me hizo sentir incómoda. «Por favor», me susurró. «Por favor, dígame que lo va a intentar». No pude responder inmediatamente. Miré por encima de su hombro hacia la ventana de la UCI, donde podía ver parcialmente una cama rodeada de máquinas. Un hombre mayor yacía inmóvil, conectado a tubos y cables. Eduardo Vázquez. El hombre cuya vida podría estar en mis manos. «Necesito pensarlo», logré decir finalmente. Carmen asintió, soltando mis manos. «Por supuesto. Es una decisión enorme. Pero por favor, no se tome demasiado tiempo. Cada día que pasa». No terminó la frase, pero no era necesario. Cada día que pasaba, su esposo se acercaba más a la muerte. El doctor Morrison me acompañó de vuelta a la oficina para completar algunos formularios preliminares. «Si decide proceder», me explicó, «necesitaremos hacer pruebas adicionales mañana mismo. La compatibilidad específica es crucial». Patricia me llevó de vuelta al refugio en silencio. Podía sentir que quería preguntarme qué había decidido, pero respetaba mi necesidad de procesar todo. Cuando llegamos, me entregó un papel con su número de teléfono personal. «Llámeme cuando haya decidido», me dijo. «Sin importar qué decida, estoy aquí para apoyarla». Esa tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles del centro, mi mente no paraba de dar vueltas. $500,000. Una fortuna para alguien como yo. Suficiente dinero para comprar una casa pequeña, vivir cómodamente, nunca más depender de nadie, nunca más ser una carga. Estaba tan perdida en mis pensamientos que no vi a Mariela hasta que estuvo justo frente a mí. «Mamá». Su voz me sobresaltó. Me giré para encontrarla parada en la acera, vestida con su abrigo de invierno caro, el que le había ayudado a comprar el año pasado para su cumpleaños. Su expresión era extraña. No la frialdad que había mostrado cuando me echó, pero tampoco la calidez de antes, algo intermedio. «Mariela». Mi voz sonó más fría de lo que había planeado. «¿Qué haces aquí? Te he estado buscando». Se movió incómoda de un pie al otro. «Alguien me dijo que te vieron por esta zona». «¿Y?» «Necesitamos hablar». Miré a mi alrededor. Estábamos paradas en una esquina transitada, con gente pasando a nuestro lado sin prestarnos atención. Dos mujeres teniendo una conversación que podría ser sobre cualquier cosa mundana. Nadie sabía que una de nosotras acababa de descubrir que su sangre valía más dinero del que la otra vería jamás. «¿De qué quieres hablar, Mariela?» Pensé que había sido muy clara hace una semana. Sus mejillas se sonrojaron. «Mamá, Derek ha estado bebiendo mucho desde que te fuiste. Los niños preguntan por ti constantemente. ¿Y yo?» Se detuvo, como si las palabras le costaran físicamente. «He estado pensando que tal vez fui demasiado dura. Demasiado dura. Como si echar a tu madre de 62 años en medio de una tormenta de nieve fuera simplemente ser demasiado dura». «¿En serio?» No pude evitar el sarcasmo en mi voz. «Sé que estás molesta y lo entiendo, pero somos familia, mamá.
Deberíamos poder resolver esto. Familia. Ahora que me habían botado como basura, de repente volvía a ser familia. ¿Dónde has estado quedándote?, me preguntó, mirando mi ropa arrugada y mi cabello que necesitaba urgentemente un corte. En un refugio. Vi cómo sus ojos se agrandaron con shock genuino. ¿Un refugio? Mamá, no sabía qué. Se detuvo, recomponiéndose. Eso tiene que cambiar. No puedo permitir que mi madre viva en un refugio. Interesante cambio de perspectiva. Hace una semana podía perfectamente permitirlo. Mariela, ¿por qué estás realmente aquí? Porque te extraño, dijo rápidamente. Los niños te extrañan. Derek dice que la casa no es lo mismo sin ti. Derek, que ni siquiera había levantado la vista de la televisión cuando me fui. Y, continuó, he estado hablando con algunas personas en la iglesia sobre tu situación. Hay programas de asistencia para personas mayores. Podríamos conseguirte ayuda para encontrar un apartamento pequeño, tal vez incluso un trabajo de medio tiempo en algún lugar que no discrimine por la edad. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado practicando esta conversación frente al espejo. Pero había algo más, un nerviosismo en sus ojos que no había visto antes. Es muy considerado de tu parte, dije lentamente, pero no necesito caridad de la iglesia. No es caridad, mamá. Es familia ayudando a familia. Ahí estaba esa palabra otra vez. Familia. Mariela, ¿alguien te dijo algo sobre mí? ¿Algo específico? Su expresión cambió sutilmente. ¿Cómo qué? No sé. Solo pregunto por qué este cambio repentino de corazón. No hay ningún cambio repentino. He estado sintiendo culpa desde que te fuiste. Mentira. Lo podía ver en la forma en que evitaba mi mirada directa. Mamá, continuó, su voz volviéndose más suave, más manipuladora. ¿Por qué no vienes a cenar mañana? Los niños estarían tan felices de verte. Podríamos hablar sobre el futuro, sobre cómo hacer que esto funcione para todos. ¿Para todos? Para la familia. Esa palabra otra vez, como un mantra que pensaba que me haría olvidar lo que había pasado. Necesito pensarlo, le dije, usando las mismas palabras que le había dicho a Carmen Vázquez unas horas antes. Por supuesto, pero, mamá, se acercó más a mí. Sin importar lo que haya pasado entre nosotras, sigues siendo mi madre, y siempre serás la abuela de mis hijos. Eso tiene que significar algo. Después de que se fue, me senté en un banco del parque cercano, tratando de entender qué acababa de pasar. Mariela nunca había sido sutil, pero esta actuación era particularmente torpe. Su repentino interés en mi bienestar, sus ofertas de ayuda, su insistencia en que éramos familia. Todo sonaba falso. ¿Pero por qué? ¿Qué había cambiado? Esa noche, mientras yacía en mi litera en el refugio, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocía. Soy Carmen Vázquez. Patricia me dio su número. Espero que no le moleste. Solo quería decirle que Eduardo y yo estuvimos casados durante 45 años. Criamos 3 hijos juntos. Él construyó su negocio desde la nada para darnos una buena vida. Nunca se rindió con nosotros. Y yo no puedo rendirme con él. Por favor, considere ayudarnos. Carmen. Leí el mensaje 3 veces. 45 años de matrimonio. 3 hijos. Una familia que luchaba por mantenerse unida cuando las cosas se pusieron difíciles, en lugar de descartarse unos a otros. Comparé eso con mi propia hija, que me había echado después de una semana de desempleo. Al día siguiente, Mariela me llamó temprano en la mañana. Mamá, ¿has pensado en lo que hablamos ayer? Estoy pensando. Bueno, Derek y yo hablamos anoche y decidimos que queremos que vuelvas a casa, inmediatamente. Casa, como si el refugio fuera solo una aventura temporal que había elegido. ¿En serio? Por supuesto, eres parte de la familia, cometimos un error, como si fuera un error de cálculo, no una decisión cruel y deliberada. ¿Y qué ha cambiado exactamente? Hubo una pausa. Nos dimos cuenta de que te necesitamos, mamá. Los niños te necesitan, yo te necesito. ¿Para qué me necesitas, Mariela? Otra pausa, más larga. ¿Qué quieres decir?
Quiero decir específicamente, ¿para qué me necesitas? Para ser parte de la familia, para ayudar con los niños, para ser mi madre. Sus respuestas sonaban ensayadas otra vez, como si estuviera leyendo de un guión. Mariela, ¿hay algo que necesites decirme? ¿Algo específico? ¿Cómo qué, mamá? No entiendo por qué estás siendo tan suspicaz. Porque hace una semana me dijiste que era una carga inútil que nadie contrataría jamás. Y ahora de repente soy una parte valiosa de la familia. La gente comete errores cuando está bajo estrés. Derek y yo estábamos preocupados por el dinero y tomamos una decisión estúpida, pero ahora queremos corregirla. ¿Y cómo planean corregirla exactamente? Bueno, obviamente necesitarías contribuir algo cuando encuentres trabajo, pero podríamos hacer que funcione. Tal vez menos de lo que estabas pagando antes. Así que seguía siendo sobre el dinero. Incluso en su disculpa, seguía siendo sobre mi capacidad de pagar por el privilegio de tener un techo sobre mi cabeza. Tengo que irme, Mariela. Espera, ¿vendrás a cenar esta noche? Por favor, mamá, solo para hablar. Lo pensaré. Colgué antes de que pudiera insistir más. Más tarde esa mañana, Patricia me llamó. Jimena, el doctor Morrison quiere saber si puede venir para las pruebas adicionales esta tarde. El tiempo es realmente crítico. Sí, respondí sin dudarlo. Estaré allí. ¿Estás segura? Por primera vez en una semana, estaba completamente segura de algo. Sí, estoy segura. Pero primero tenía algo que hacer. Llamé a Mariela. Mamá, qué bueno que llames. ¿Has decidido sobre la cena? Sí, iré. Pero primero necesito que me digas algo honestamente. Por supuesto. ¿Alguien te dijo algo sobre mí? ¿Algo sobre el hospital o sobre análisis médicos? El silencio al otro lado de la línea se extendió demasiado. Cuando finalmente habló, su voz sonaba tensa. ¿Por qué me preguntas eso? Solo responde la pregunta, Mariela. Patricia del refugio llamó ayer. Dijo que habías tenido algunos análisis hechos y que había algo especial sobre los resultados. Algo sobre ¿anticuerpos? Ahí estaba, la verdad. ¿Y qué más te dijo Patricia? Solo que había posibilidades de que pudieras ayudar a alguien en el hospital, y que había compensación involucrada. Compensación, una palabra muy educada para $500,000. ¿Cuánto te dijo que era la compensación? Mamá, eso no importa. Lo importante es que puedas ayudar a alguien. ¿Cuánto, Mariela? Un suspiro. $500,000. Y ahí estaba. La razón real por la cual mi hija había tenido un cambio súbito de corazón. La razón por la cual de repente volvía a ser familia. La razón por la cual de repente me necesitaba. $500,000. Mariela, dije calmadamente. Cuando Patricia te dijo eso, ¿fue cuando decidiste que querías que volviera a casa? Mamá, no. No es así para nada. Yo ya me sentía mal por lo que había pasado. ¿Antes o después de la llamada de Patricia? Silencio. Mariela. Después, murmuró finalmente. Pero eso no significa. Significa exactamente lo que creo que significa. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en el refugio por un momento, sintiendo una mezcla de furia y, extrañamente, alivio. Finalmente había confirmado lo que había sospechado. Mariela no me quería de vuelta por amor o culpa, o porque finalmente se había dado cuenta de que había cometido un error. Me quería de vuelta porque había dinero involucrado. Mucho dinero. Ese día en el hospital, las pruebas adicionales confirmaron lo que el doctor Morrison había esperado. Mis anticuerpos eran una compatibilidad perfecta para el tratamiento experimental de Eduardo Vázquez. ¿Cuándo podemos empezar?, le pregunté. ¿Mañana por la mañana? Perfecto. Carmen Vázquez lloró cuando le dijeron la noticia. Me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Gracias, susurró en mi oído. Gracias por darnos esta oportunidad. Mientras firmaba los papeles médicos y legales, pensé en la diferencia entre Carmen y Mariela. Carmen estaba dispuesta a pagar una fortuna para salvar a alguien que amaba. Mariela solo estaba interesada en esa fortuna para sí misma.
Esa noche, cuando Mariela me llamó otra vez, no respondí. Tenía mensajes de voz, mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, por favor llámame. Mamá, necesitamos hablar sobre esto. Mamá, sé que estás molesta, pero sigues siendo mi madre. Mamá, los niños preguntan por ti. Mamá, ¿vas a hacer algo estúpido solo para lastimarme? Ese último mensaje me hizo reír. Algo estúpido para lastimarla. Como si usar mi sangre para salvar una vida y ganar mi independencia fuera estúpido. Como si rechazar su manipulación fuera una venganza personal contra ella. No tenía idea de que lo que estaba a punto de descubrir haría que todo esto pareciera simple en comparación. El primer día del tratamiento, llegué al hospital a las 8 de la mañana, tal como me habían indicado. Carmen Vázquez ya estaba allí, sentada en la sala de espera con una taza de café frío en las manos. Cuando me vio, se levantó inmediatamente. «Jimena, buenos días. ¿Cómo durmió?» «Bien», mentí. En realidad, había pasado la noche despierta, alternando entre nerviosismo por el procedimiento y furia por la manipulación de Mariela. «¿Le gustaría conocer a Eduardo antes de que comencemos?», me preguntó Carmen. Los médicos dicen que aunque está en coma, tal vez pueda escuchar voces familiares. Ain no estaba segura de querer ver al hombre cuya vida estaba en mis manos, pero había algo en la expresión de Carmen que me hizo imposible decir que no. La habitación de la UCI estaba llena de máquinas que emitían sonidos constantes. Eduardo Vázquez yacía en el centro de todo eso, conectado a tubos y cables, pero su rostro se veía pacífico. Era un hombre alto, incluso acostado podía notarse, con cabello gris plateado y manos que parecían fuertes a pesar de su condición. «Eduardo, cariño», le susurró Carmen tomando su mano. «Esta es Jimena, la mujer que va a ayudarnos». Me acerqué a la cama lentamente. Había algo en su rostro que me resultaba vagamente familiar, pero no podía identificar qué. «Hola, Eduardo», dije suavemente, sintiéndome un poco ridícula hablando con alguien inconsciente. «Voy a hacer todo lo posible para ayudarte». Por un momento, juraría que vi sus párpados moverse ligeramente, pero probablemente fue mi imaginación. Carmen me llevó a conocer el resto de la familia. Sus 3 hijos habían venido desde diferentes estados para estar allí durante el tratamiento. Miguel, el mayor, era abogado en Chicago. Elena era profesora en Colorado. Y el más joven, Roberto, dirigía una de las empresas de su padre aquí en la ciudad. Todos fueron increíblemente amables conmigo, pero pude notar la tensión en sus rostros. La desesperación controlada de personas que habían estado viviendo en el limbo durante meses, viendo a su padre desvanecerse lentamente. «No sabemos cómo agradecerle por hacer esto», me dijo Miguel mientras esperábamos que prepararan el equipo médico. «El dinero es una cosa, pero usted nos está dando esperanza». El procedimiento en sí fue menos dramático de lo que había esperado. Me sentaron en una cómoda silla reclinable mientras las enfermeras insertaban un ibero en mi brazo. La máquina que procesaría mi sangre parecía algo salido de una película de ciencia ficción, toda tubos transparentes y luces intermitentes. «¿Siente algún dolor?», me preguntó la enfermera después de unos minutos. «No, solo un poco de cansancio». «Eso es normal. Su cuerpo está trabajando un poco más duro de lo usual». Mientras mi sangre circulaba a través de la máquina, dejé que mi mente vagara. Pensé en todos los años que había trabajado sin saber que mi sangre contenía algo especial. Pensé en Mariela y en cómo había cambiado su actitud tan rápidamente al enterarse del dinero. Pensé en Carmen y su familia, unidos en su amor por Eduardo. «¿En qué está pensando?», me preguntó Carmen, que se había quedado conmigo durante todo el procedimiento. «En familias», respondí honestamente. «En cómo algunas se mantienen unidas y otras se desmoronan». Carmen asintió sabiamente. Eduardo siempre decía que la familia es lo único que realmente importa al final. Dinero, trabajo, posesiones, todo eso puede desaparecer. Pero la familia. Se detuvo, mirándome con curiosidad. «¿Su hija no vino con usted hoy?» «Mi hija y yo tenemos una relación complicada». «Lo siento mucho. ¿Puedo preguntarle qué pasó?».
Le conté brevemente sobre mi despido y cómo Mariela me había echado de casa. Carmen escuchó con expresión cada vez más horrorizada. ¿La echó durante una tormenta de nieve? ¿A los 62 años? Según ella, no podía mantener a alguien que no contribuyera económicamente. Carmen se quedó callada por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y ahora quiere que regrese? Solo después de enterarse del dinero. ¡Ay, Dios mío! Carmen se llevó una mano al pecho. No puedo imaginar. Jimena, yo tengo 3 hijos adultos y jamás se me ocurriría. Cada familia es diferente, dije, tratando de sonar diplomática. No, dijo Carmen firmemente. Eso no es diferente. Eso está mal. Después del procedimiento, el doctor Morrison me explicó que tendríamos que repetirlo 3 veces por semana durante las próximas 3 a 4 semanas. Cada tratamiento será un poco más intenso que el anterior, me advirtió. Su cuerpo puede cansarse más. ¿Cuándo sabremos si está funcionando? Deberíamos ver algunos signos de mejoría en la actividad cerebral de Eduardo dentro de una semana o 2. Esa tarde, cuando regresé al refugio, Patricia me estaba esperando con una expresión extraña en su rostro. Jimena, necesitamos hablar. ¿Qué pasa? Su hija ha estado llamando al refugio constantemente. También llamó al hospital. Dice que usted está tomando decisiones médicas sin consultar a su familia. Sentí mi estómago hundirse. ¿Qué quiere exactamente? Quiere estar presente en todas las citas médicas futuras. Dice que como su familiar más cercano, tiene derecho a estar involucrada en su atención médica. Tengo 62 años, no 92. No necesito un guardián. Lo sé, y yo se lo dije, pero también llamó al hospital e hizo las mismas demandas allí. ¿Y qué dijeron en el hospital? Que mientras usted sea mentalmente competente y esté tomando decisiones voluntariamente, ella no tiene derecho legal a interferir. Pero Jimena. Patricia me miró con preocupación. También preguntó específicamente sobre los arreglos financieros. Por supuesto que lo hizo. ¿Qué le dijeron sobre eso? Nada. Esa información es privada, pero está claro que sabe que hay dinero involucrado. Esa noche, mientras yacía en mi litera, mi teléfono sonó. Era Mariela, otra vez. Mamá, necesitamos hablar inmediatamente. No, no necesitamos. Sí, necesitamos. Estás tomando decisiones importantes sin consultar a tu familia. Tú me echaste de mi familia, ¿recuerdas? Eso fue un malentendido. Pero ahora estás poniendo tu salud en riesgo por dinero, y como tu hija, no puedo permitir eso. Mi salud no está en riesgo. ¿Cómo lo sabes? ¿Eres doctora? Ese procedimiento experimental podría tener efectos secundarios que no entiendes. Los médicos me explicaron todos los riesgos. ¿Y consultaste con un abogado sobre el acuerdo financiero? ¿Tienes idea de las implicaciones fiscales? ¿Qué pasa si algo sale mal y te demandan? Sus preguntas venían tan rápido que casi sonaban ensayadas, como si hubiera estado preparándose para esta conversación. Mariela, ¿consultaste con un abogado? Un momento de silencio. Consulté con alguien que conoce estos temas, ¿sí? ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que $500,000 es mucho dinero y que hay formas legales de protegerlo de impuestos excesivos si se maneja correctamente. Ahí estaba. No estaba preocupada por mi salud o mi bienestar. Estaba preocupada por cómo maximizar el dinero que pensaba que iba a recibir. Mariela, ese dinero es mío. Por supuesto que es tuyo, mamá, pero somos familia, y la familia se ayuda mutuamente. Familia otra vez. Esa palabra mágica que supuestamente borraba todo lo que había pasado, como tú me ayudaste cuando perdí mi trabajo. Mamá, ya te disculpé por eso. Cometí un error. No te disculpaste. Dijiste que fue un malentendido. Bueno, me disculpo ahora. Lo siento. ¿Está mejor? Su disculpa sonaba tan falsa como todo lo demás que había salido de su boca últimamente. No, no está mejor. ¿Qué quieres de mí, mamá? ¿Que me arrastre y ruegue perdón por el resto de mi vida? Quiero que seas honesta sobre por qué realmente me quieres de vuelta. Te quiero de vuelta porque eres mi madre y te amo. ¿Me amabas cuando me echaste en la nieve? Mamá, por favor. ¿Me amabas cuando me dijiste que nadie me contrataría jamás?
Estaba molesta y dije cosas. ¿Me amabas cuando me dijiste que era una carga inútil? Basta. Su voz se quebró. Está bien, ¿qué? Está bien. Cometí errores. Dije cosas horribles. ¿Pero vas a castigarme para siempre por eso? No te estoy castigando, Mariela. Simplemente estoy viviendo mi vida sin ti. Pero somos familia. Tú decidiste que no éramos familia cuando me echaste. Colgué antes de que pudiera responder. Al día siguiente era mi segunda sesión de tratamiento. Esta vez, Carmen trajo álbumes de fotos para mostrarme mientras esperábamos. Pensé que tal vez le gustaría conocer mejor a Eduardo, me dijo, abriendo un álbum grueso lleno de fotografías familiares. Las primeras páginas mostraban a un Eduardo joven con Carmen. Fotos de boda, vacaciones, momentos cotidianos de una vida compartida. Había algo en las fotos más antiguas, especialmente una donde Eduardo estaba con un grupo de amigos en lo que parecía ser una celebración de graduación que me hizo sentir un extraño déjà vu. ¿Cuándo fue esta?, pregunté, señalando la foto de graduación. Oh, esa fue cuando se graduó de la universidad, en 1972. Eduardo estudió ingeniería en el estado. 1972. El mismo año que yo me gradué de la escuela secundaria en el mismo estado. Por una coincidencia extraña, mi escuela estaba muy cerca de la universidad. ¿Puedo ver esa foto más de cerca? Carmen me pasó el álbum. Estudié la fotografía cuidadosamente. Eduardo se veía tan diferente en sus 20 años, con cabello oscuro y una sonrisa amplia. Pero había algo en sus ojos, en la forma de su sonrisa. Y entonces lo reconocí. Mi corazón se detuvo por completo. Eduardo, susurré, mirando fijamente la fotografía. Dios mío, ¿es Eduardo Vázquez? Sí, ¿por qué? ¿Lo conocía? No podía hablar, no podía respirar. Porque el hombre en esa fotografía, el hombre que yacía en coma en la habitación contigua, el hombre cuya vida estaba tratando de salvar con mi sangre, no era un extraño. Era Eddie, Eduardo, mi primer amor. El chico del que me había enamorado perdidamente cuando tenía 17 años. El chico que había planeado casarse conmigo hasta que la vida nos separó cuando él se fue a la universidad y yo me quedé para cuidar a mi madre enferma. El único hombre al que había amado verdaderamente antes de conocer al padre de Mariela. ¿Jimena? Carmen me tocó el brazo. ¿Está bien? Se ve muy pálida. Yo. Mi voz salió como un susurro. Yo conocía a Eduardo hace mucho tiempo. ¿En serio? ¿Cómo? Cuando éramos jóvenes, antes de que ustedes se casaran. Carmen me miró con curiosidad. ¿Eran amigos? No pude responder inmediatamente. ¿Cómo le explicas a la esposa de alguien que tuviste una relación romántica con su esposo más de 40 años atrás, que estuvieron enamorados, que habían hablado de casarse y tener hijos juntos? Éramos cercanos, dije finalmente. Carmen me estudió cuidadosamente. Había algo en su expresión que me hizo pensar que entendía más de lo que estaba diciendo. ¿Jimena? Su voz era suave, casi maternal. ¿Usted es la chica de la que Eduardo me contó? ¿La que tuvo que dejar atrás cuando se fue a la universidad? Sentí lágrimas quemando mis ojos. ¿Él le habló de mí? Muchas veces, especialmente en los primeros años de nuestro matrimonio. Decía que había dejado a alguien especial atrás, alguien que había tenido que cuidar a su familia. Siempre se preguntó qué había sido de usted. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Yo también me pregunté sobre él durante años. Carmen me tomó las manos y pude ver lágrimas en sus propios ojos. Esto no es coincidencia, ¿verdad? El que usted sea la persona que puede salvarlo. No lo sé, tal vez. Jimena, dijo Carmen suavemente. Eduardo la buscó, ¿sabe? ¿Qué? Hace unos 10 años. Contrató a un investigador privado para tratar de encontrarla. Quería saber si usted estaba bien, si era feliz. Quería disculparse por haber perdido el contacto. Mi mundo se tambaleó. ¿Me buscó? Sí, pero usted se había casado y tomado el apellido de su esposo. Y luego, cuando se divorció, regresó a su apellido de soltera, pero para entonces vivía en una ciudad diferente. El investigador nunca pudo encontrarla. ¿Por qué me buscaba? Carmen sonrió a través de sus lágrimas.
porque nunca la olvidó y porque quería asegurarse de que estuviera bien. Decía que su mayor arrepentimiento era no haber luchado más por ustedes cuando eran jóvenes. Me quedé allí sentada, absorbiendo esta información. Eduardo había pensado en mí durante todos estos años. Me había buscado. Y ahora, cuando su vida pendía de un hilo, yo era la única persona en el mundo que podía salvarlo. Carmen, dije finalmente, esto cambia las cosas. El hecho de que Eduardo y yo tuviéramos historia, ¿cambia qué? ¿Su disposición a que yo lo ayude? Carmen me miró como si hubiera dicho algo completamente ridículo. Jimena, esto no cambia nada excepto que ahora entiendo por qué Eduardo ha estado esperando por usted toda su vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi litera, mirando al techo del refugio, procesando todo lo que Carmen me había contado. Eduardo me había buscado. Después de 40 años, había pensado en mí lo suficiente como para contratar a un investigador privado. Recordé nuestro último día juntos como si hubiera sido ayer. Yo tenía 17 años, él 19. Estábamos sentados en el parque cerca de mi casa, sabiendo que se iría a la universidad al día siguiente. Habíamos planeado que yo lo seguiría el año siguiente, que nos casaríamos después de que él se graduara. Te prometo que volveré por ti, me había dicho, tomando mis manos entre las suyas. En 4 años tendremos toda la vida por delante. Pero la vida tenía otros planes. Mi madre se enfermó gravemente 2 meses después de que Eddie se fuera. Cáncer. Necesitaba cuidados constantes y yo era todo lo que tenía. Las cartas de Eddie llegaban fielmente al principio, llenas de planes para el futuro y declaraciones de amor eterno. Yo le respondía, tratando de mantener viva la esperanza, pero gradualmente las cartas se volvieron menos frecuentes. La distancia, las diferentes experiencias, las nuevas personas en su vida. Todo conspiraba contra nosotros. Para cuando mi madre murió 2 años después, Eddie ya no escribía. Había conocido a alguien más, o eso había pensado yo. Al día siguiente era mi 3ª sesión de tratamiento. Cuando llegué al hospital, Carmen me estaba esperando con más álbumes de fotos. Pensé que tal vez le gustaría ver más, me dijo con una sonrisa tímida. Especialmente las fotos de cuando éramos novios. Las primeras fotos que me mostró eran de Eduardo en la universidad. Se veía feliz, pero había algo en sus ojos en las fotografías más tardías, una tristeza que no había estado allí antes. Esta fue tomada durante su último año, me dijo Carmen, señalando una foto donde Eduardo se veía notablemente más delgado y serio. Fue un tiempo difícil para él. Decía que había perdido algo importante y no sabía cómo recuperarlo. Me había perdido a mí. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Carmen, dije lentamente, ¿cuándo se conocieron ustedes? En 1976. Él acababa de graduarse y había empezado a trabajar en una empresa de ingeniería. Yo era secretaria allí. 4 años después de que nos separáramos, exactamente cuando él había planeado regresar por mí. ¿Él les habló alguna vez a sus hijos sobre mí? Carmen asintió. A veces, cuando los chicos eran pequeños y hacían preguntas sobre el amor verdadero o sobre cómo conocer a la persona correcta, Eduardo les contaba sobre una chica que había amado cuando era joven. Les decía que a veces la vida te separa de las personas que amas, pero que eso no significa que el amor no haya sido real. Mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Durante todos estos años, yo había creído que Eduardo me había olvidado fácilmente, que había seguido adelante sin mirar atrás. Pero él había conservado mi memoria, había contado nuestra historia a sus hijos, había tratado de encontrarme. ¿Y usted nunca se sintió celosa?, le pregunté. Carmen sonrió con sabiduría. Al principio, tal vez un poco, pero luego me di cuenta de que el hecho de que Eduardo pudiera amar tan profundamente era una de las razones por las que me enamoré de él. Y Jimena se inclinó hacia adelante. Él me amó completamente. Durante 45 años fui la mujer más afortunada del mundo, porque Eduardo me amó con todo su corazón. Pero eso no significa que no tuviera espacio en su corazón para recordarla con cariño.
Durante el procedimiento de ese día, mientras mi sangre circulaba a través de las máquinas, Carmen se sentó a mi lado y me contó más historias sobre Eduardo. Cómo había construido su negocio desde cero, trabajando 16 horas al día para darle a su familia la seguridad que él nunca había tenido de niño. Cómo había insistido en que sus 3 hijos fueran a la universidad sin importar el costo. Cómo había cuidado a sus propios padres hasta que murieron. Era un buen hombre, me dijo. Es un buen hombre. Y sé que si estuviera consciente, estaría tan agradecido de que usted esté aquí. Después del tratamiento, el doctor Morrison me llamó aparte. Hay buenas noticias, me dijo, con la primera sonrisa genuina que le había visto. Estamos viendo actividad cerebral incrementada en Eduardo. El tratamiento está funcionando. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que hay una posibilidad real de que recupere la conciencia. Tal vez no completamente al principio, pero los signos son muy prometedores. Cuando le dije a Carmen, se desplomó en una silla y comenzó a llorar. Sus hijos, que habían venido ese día, se abrazaron y lloraron juntos. Era la primera esperanza real que habían tenido en 8 meses. ¿Cuándo sabremos más?, preguntó Miguel. Con suerte, en los próximos días. Si el progreso continúa a este ritmo, podríamos ver signos de conciencia muy pronto. Esa tarde, mientras caminaba de regreso al refugio, mi teléfono sonó. Era Mariela, por supuesto. Mamá, necesito hablar contigo inmediatamente. Mariela, no tengo ganas de... Derek perdió su trabajo otra vez. Eso me hizo detenerme. ¿Qué? Lo despidieron ayer. Aparentemente había estado llegando tarde y oliendo a alcohol. Ahora no tenemos ningún ingreso. Lo siento mucho por ustedes. ¿Lo sientes? Mamá, vamos a perder la casa. Los niños van a tener que cambiarse de escuela. Y tú estás ahí sentada con acceso a $500,000, actuando como si no fuera asunto tuyo. No es asunto mío, Mariela. Soy tu hija. Esos son tus nietos. Eres la hija que me echó de casa hace 2 semanas. Por el amor de Dios, mamá, ¿vas a dejar que tus nietos se queden sin hogar solo para castigarme? Su manipulación era tan obvia que casi me hizo reír. Mariela, tú y Derek son adultos. Encontrarán una manera de resolver sus problemas. ¿Con qué? Derek no puede mantener un trabajo, yo no tengo experiencia laboral reciente y tú tienes acceso a más dinero del que nuestra familia ha visto jamás. Ese dinero es para salvar la vida de alguien. Y para ti, te pagan $500,000. Sí, me pagan a mí, no a ti. Hubo un silencio largo y cuando Mariela habló otra vez, su voz había cambiado completamente, más fría, más calculadora. Mamá, espero que sepas que he estado hablando con un abogado sobre esto. Mi estómago se hundió. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay leyes sobre el cuidado de padres ancianos y también hay leyes sobre personas que toman decisiones médicas bajo coerción emocional o financiera. No estoy bajo coerción. ¿En serio? Porque parece que una familia rica te está pagando una suma suspiciosamente grande de dinero por un procedimiento experimental que podría tener efectos secundarios a largo plazo que no entiendes. Mariela, no me amenaces. No te estoy amenazando, mamá. Solo te estoy informando sobre la realidad legal de tu situación. Colgué el teléfono, temblando de ira. ¿Había llegado a esto? ¿Mi propia hija me estaba amenazando con acciones legales porque no le daría dinero? Esa noche, Patricia me encontró en la sala común del refugio, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. «Jimena, ¿está bien? Se ve alterada». Y le conté sobre la llamada de Mariela y sus amenazas legales. Patricia escuchó con expresión cada vez más seria. «¿Puede hacer eso?», le pregunté. «¿Puede realmente interferir con el tratamiento?» Legalmente no. Usted es competente mentalmente y está tomando decisiones voluntarias. Pero puede hacer las cosas difíciles. Puede presentar quejas, puede tratar de involucrarse en sus asuntos financieros. ¿Qué debo hacer? Patricia me miró cuidadosamente. ¿Puedo preguntarle algo personal? Asentí. ¿Qué quiere realmente, Jimena? Olvidando por un momento el dinero,
olvidando a su hija, olvidando todo lo demás. ¿Qué quiere hacer con su vida? La pregunta me sorprendió. Nadie me había preguntado qué quería yo en tanto tiempo que había olvidado que era una opción. Quiero. Comencé, luego me detuve. Quiero terminar este tratamiento. Quiero salvar a Eduardo. ¿Por el dinero? No. Bueno, el dinero es importante, pero me detuve, tratando de encontrar las palabras correctas. Patricia, el hombre que estoy tratando de salvar. Lo conocía cuando éramos jóvenes. Estuvimos enamorados. Sus ojos se agrandaron. ¿En serio? Me buscó durante años, pero nunca pudo encontrarme. Y ahora, me engoñé de hombros. Tal vez esto es el destino. Tal vez estoy supuesta a estar aquí. Patricia sonrió. ¿Y después del tratamiento? ¿Qué quiere hacer después? Quiero ser libre. Quiero vivir en mi propia casa pequeña. Tal vez conseguir un gato. Quiero leer libros sin tener que preocuparme por facturas. Quiero viajar a lugares que siempre quise ver, pero nunca pude costear. Me detuve. Y quiero hacerlo sin tener que justificar mis decisiones a nadie. ¿Sin su hija? Si es necesario, sí, sin mi hija. Patricia asintió. Entonces esa es su respuesta. Eso es lo que debe proteger. Al día siguiente, antes de mi sesión de tratamiento, llamé a un abogado que Patricia me había recomendado. Le expliqué la situación con Mariela y le pregunté qué podía hacer para protegerme. Señora Rodríguez, me dijo después de escuchar toda la historia, su hija no tiene base legal para interferir con sus decisiones médicas o financieras, pero puedo redactar algunos documentos que harán muy claro que usted está actuando voluntariamente y de manera competente. ¿Qué tipo de documentos? Una declaración de competencia mental, un poder notarial que especifique exactamente quién puede tomar decisiones por usted si se vuelve incapacitada, y un testamento que deje claro cómo quiere que se distribuyan sus bienes. Un testamento. No había pensado en eso. Por primera vez en mi vida, tendría bienes que valer la pena proteger. ¿Cuánto tiempo tomaría? Puedo tenerlo listo para mañana. Esa tarde, durante mi cuarta sesión de tratamiento, ocurrió algo extraordinario. Estaba sentada en mi silla reclinable, viendo mi sangre circular a través de las máquinas, cuando Carmen corrió hacia la sala de tratamiento. ¡Jimena!, gritó con lágrimas corriendo por su rostro. ¡Despertó! ¡Eduardo despertó! Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Abrió los ojos hace 5 minutos. Los médicos están con él ahora, pero pidió por usted. ¿Pidió por mí?, dijo Jimena tan pronto como abrió los ojos. Las enfermeras rápidamente desconectaron el equipo y Carmen me llevó corriendo hacia la UCI. El doctor Morrison estaba saliendo de la habitación de Eduardo con una sonrisa enorme en su rostro. «Es increíble», me dijo. «Su recuperación está sucediendo más rápido de lo que hubiéramos soñado. Quiere verla». Con manos temblorosas, seguí a Carmen hacia la habitación. Eduardo estaba despierto, con los ojos abiertos y claros. Cuando me vio, sonrió, y fue como retroceder 45 años en el tiempo. «Jimena», susurró, su voz ronca pero clara. «Sabía que eras tú». Me acerqué a su cama lentamente. «¿Cómo lo sabías?» «Podía sentirte. Durante todo el tiempo que estuve inconsciente, podía sentir tu presencia». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te busqué durante años». «Lo sé. Carmen me lo dijo». «¿Me perdonas por perderte?» Las lágrimas corrieron por mis mejillas. «Eduardo, no hay nada que perdonar». Él extendió su mano y yo la tomé. Sus dedos se entrelazaron con los míos exactamente como lo habían hecho cuando éramos adolescentes. «Jimena», dijo suavemente, «sé que tienes una vida, una familia, pero ¿puedes quedarte? Al menos hasta que me recupere completamente. Tenemos 45 años que recuperar». Miré a Carmen, esperando ver celos o resentimiento, pero ella estaba sonriendo a través de sus lágrimas. «Quédese», me dijo. «Por favor. Eduardo la necesita, y creo que usted lo necesita a él también». Tenía razón. Después de años de sentirme invisible, no deseada, descartada, finalmente había encontrado a alguien que me veía, que me había estado buscando,
que me necesitaba. Me quedaré, le dije a Eduardo, apretando su mano, y por primera vez en meses me sentí como en casa. Los siguientes días pasaron como en un sueño hermoso del cual no quería despertar. Eduardo se recuperaba más rápido de lo que cualquiera había anticipado. Los médicos dijeron que era como si mi tratamiento hubiera devuelto no solo su conciencia, sino también décadas de vitalidad. Carmen había insistido en que me quedara en su casa durante la recuperación de Eduardo. «Es lo menos que podemos hacer después de que salvaste a mi esposo», había dicho, pero yo sabía que era más que gratitud. Era genuino cariño, el tipo de amor familiar que había estado buscando toda mi vida sin darme cuenta. La casa de los Vázquez era modesta pero acogedora, llena de fotografías familiares y recuerdos de una vida bien vivida. Tenía mi propia habitación con vista al jardín, un espacio tranquilo donde por primera vez en años podía despertar sin preocuparme por facturas o por ser una molestia para alguien. Eduardo venía a casa del hospital en 3 días. Su recuperación había sido tan completa que los médicos lo habían calificado de milagrosa. Los análisis mostraban que no había daño cerebral residual y su fuerza física regresaba día a día. Pero no todo era paz. Mariela había intensificado sus ataques. Durante mi 5.º día en casa de los Vázquez sonó el timbre. Carmen abrió la puerta para encontrar a Mariela parada allí, vestida como si fuera a una reunión de negocios importante. «¿Está mi madre aquí?», preguntó, sin molestarse con un saludo. «¿Usted es Mariela?». Carmen la estudió cuidadosamente. «Jimena me ha hablado de usted». «Estoy segura de que sí. ¿Puede llamarla, por favor?». Carmen se hizo a un lado reluctantemente. Yo había escuchado la conversación desde la cocina y ya me dirigía hacia la puerta. «Hola, Mariela. Mamá, necesitamos hablar. Ahora. Estamos hablando. A solas». Miré a Carmen, que asintió y se retiró hacia la cocina, aunque pude ver que se quedó dentro del alcance del oído. «Mariela, ¿qué quieres?». «Quiero que vengas a casa inmediatamente. Esta es mi casa ahora. Esa no es tu casa». Su voz se alzó. «Son extraños, mamá. Personas que apenas conoces. Los conozco mejor de lo que tú piensas». «¿Ah, sí? ¿Hace cuánto que conoces a esta gente? ¿2 semanas? ¿Y ya estás viviendo con ellos como si fueras parte de su familia?». «Ellos me trataron como familia desde el primer día, algo que tú nunca hiciste». «Eso no es cierto. No es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba antes de necesitar algo de mí?». Mariela abrió la boca, luego la cerró. No podía pensar en una respuesta. «Mariela», continué, «vine aquí para salvar la vida de alguien. En el proceso, encontré una familia que me aprecia por lo que soy, no por lo que puedo hacer por ellos. Pero nosotros somos tu familia real». «¿En serio? Porque cuando perdí mi trabajo y necesitaba apoyo emocional, me echaste a la calle. Cuando necesitaba un lugar donde sentirme segura, me mandaste a un refugio. Pero cuando supiste sobre el dinero, de repente volví a ser familia. El dinero no tiene nada que ver con esto, ¿no?». Saqué mi teléfono. «¿Quieres que reproduzca las grabaciones de tus mensajes de voz? Los que dejaste hablando específicamente sobre los $500,000 ¿y cómo podríamos manejarlos para evitar impuestos?». Su cara se puso roja. «Yo solo quería ayudarte a proteger tu dinero. Querías ayudarte a ti misma a acceder a mi dinero». «No es cierto». «Mariela, basta. Los dos sabemos exactamente qué es esto. Perdiste tu fuente de ingresos gratis cuando me echaste, y ahora quieres regresar porque hay dinero involucrado. Mamá, por favor». Su voz se quebró y por un momento vi un destello de la niña que había sido. «Derek está bebiendo más. Los niños están asustados. Vamos a perder la casa. Te necesito». Por primera vez en semanas sentí una punzada de duda. Eran mis nietos, después de todo. Tommy y Sara no tenían la culpa de las decisiones de sus padres. Pero entonces me acordé de algo que Carmen me había dicho unos días atrás. «Jimena, cuando sigues rescatando a las personas de las consecuencias de sus propias decisiones, nunca aprenden a tomar mejores decisiones». Mariela
dije suavemente. No puedo salvarte de esto. Sí puedes. Tienes $500,000. Tengo dinero que gané arriesgando mi salud para salvar la vida de alguien. Dinero que planeo usar para construir una vida donde nunca más tenga que depender de nadie. ¿Y qué hay de nosotros? Tú decidiste que no había nosotros cuando me echaste. Cometí un error. Sí, lo cometiste. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Mariela me miró fijamente por un momento largo y pude ver el momento exacto en que su expresión cambió de súplica a furia. Bien, dijo, su voz volviéndose fría. Si esa es tu decisión final, entonces hay algo que necesitas saber. ¿Qué? He estado hablando con otros miembros de la familia, tía Margaret, tío Robert, los primos. Les conté cómo has abandonado a tu propia familia por dinero. Tía Margaret era la hermana de mi madre, una mujer chismosa que siempre había tenido opiniones sobre cómo debía vivir mi vida. Tío Robert era su esposo, igual de entremetido. ¿Y? Y todos están de acuerdo conmigo. Lo que estás haciendo está mal. Una madre no abandona a su familia, sin importar lo que haya pasado. ¿Les contaste la parte donde me echaste durante una tormenta de nieve? Les conté que tuvimos una discusión sobre las finanzas familiares y que tú te fuiste dramáticamente. Por supuesto que había distorsionado la historia. Mariela, no me importa lo que piensen tía Margaret o tío Robert. ¿Y qué hay de los niños? ¿No te importan tus nietos? Ahí estaba, su última carta para jugar. Los niños. Por supuesto que me importan. Y espero que algún día entiendan por qué su abuela tuvo que alejarse de una situación tóxica. ¿Tóxica? Somos tu familia. Una familia tóxica sigue siendo tóxica. Mariela me estudió por un momento largo. Luego asintió lentamente. Bien, pero no esperes poder regresar cuando te des cuenta de que estos extraños no te van a querer para siempre. No planeo regresar. Y no esperes ver a los niños. Esa amenaza me dolió más de lo que quería admitir, pero no iba a dejar que lo viera. Esa es tu decisión, Mariela. Pero recuerda que estás usando a tus propios hijos como armas para manipularme. Pregúntate qué tipo de madre hace eso. Se fue sin otra palabra, pero pude ver que mis últimas palabras habían dado en el blanco. Carmen apareció en la cocina minutos después de que Mariela se fuera. ¿Está bien? Sí, respondí, sorprendida de darme cuenta de que era cierto. Estoy bien. Esa fue una conversación difícil. Fue necesaria. Carmen me sirvió una taza de té y nos sentamos en la mesa de la cocina. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Alguna vez se arrepiente de alejarse de ellos? Consideré la pregunta cuidadosamente. Me duele, especialmente lo de los niños, pero no me arrepiento. Por primera vez en años me siento como una persona completa, no como alguien que existe solo para servir a otros. Carmen asintió. Eduardo me dijo algo interesante ayer. ¿Qué? Dijo que cuando era joven, pensaba que el amor significaba sacrificar todo por la otra persona, pero que con los años aprendió que el amor verdadero nunca requiere que te pierdas a ti mismo. Sus palabras me resonaron profundamente. Al día siguiente, Eduardo llegó a casa del hospital. Verlo caminar por la puerta, sonriendo y abrazando a Carmen, fue una de las experiencias más emotivas de mi vida. Había ayudado a hacer esto posible. Mi sangre, mis anticuerpos, habían devuelto este hombre a su familia. Esa noche, después de que Carmen se acostó, Eduardo y yo nos sentamos en el porche trasero, mirando las estrellas. «Jimena», dijo suavemente, «necesito decirte algo». «¿Qué?» Carmen me contó sobre la visita de tu hija ayer. ¿Y? Y quiero que sepas que sin importar lo que decidas hacer, siempre tendrás un hogar con nosotros. Sus palabras me trajeron lágrimas a los ojos. Eduardo, ustedes me han dado más en estas 2 semanas que mi propia familia en años. Pero necesito construir mi propia vida. Por primera vez, tengo los medios para vivir independientemente, y necesito hacerlo. Eduardo asintió. Lo entiendo. ¿Has pensado en qué quieres hacer? Quiero comprar una casa pequeña, tal vez cerca de aquí, si no les molesta que sea su vecina. Nos encantaría tenerte como vecina.
Quiero viajar un poco, ver lugares que siempre quise conocer, y quiero hacer trabajo voluntario, tal vez ayudar a otras mujeres mayores que se encuentran en situaciones difíciles. Suena perfecto. Eduardo, dije después de un momento. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber luchado más por nosotros cuando éramos jóvenes? Todos los días durante años, respondió honestamente. Pero ya no. Porque si hubiéramos terminado juntos entonces, Carmen no habría tenido la vida maravillosa que tuvo conmigo, y yo no habría tenido mis 3 hijos increíbles, y tú no habrías tenido las experiencias que te convirtieron en la mujer fuerte que eres ahora. ¿Y ahora? ¿Qué somos ahora? Eduardo tomó mi mano. Ahora somos 2 personas que se han encontrado otra vez en el momento perfecto de sus vidas. Somos amigos que se aman. Somos familia elegida. Familia elegida. Me gustaba el sonido de eso. 3 meses después, me mudé a mi propia casa. Era una pequeña casa de 2 dormitorios a solo 5 calles de Los Vázquez, con un jardín donde planté flores y un porche donde podía sentarme con mi café todas las mañanas. Eduardo se había recuperado completamente. Los médicos dijeron que su salud era mejor que la de muchos hombres 20 años menores. Él y Carmen habían insistido en cubrir todos los costos de mi nueva casa como parte de su gratitud. Pero yo había pagado todo de mi propio dinero. Necesitaba saber que esta independencia era completamente mía. Mariela nunca volvió a contactarme. Escuché a través de tía Margaret que habían perdido la casa, pero habían encontrado un apartamento más pequeño. Derek había conseguido trabajo en un almacén, y Mariela había tomado un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa. Los niños se habían adaptado a su nueva escuela. Parte de mí quería saber si estaban bien, especialmente Tommy y Sara, pero sabía que cualquier contacto sería interpretado por Mariela como una invitación a reanudar la manipulación. Tal vez algún día, cuando los niños fueran mayores, podrían buscarme por sí mismos. Carmen se convirtió en la hermana que nunca había tenido. Cocinábamos juntas, íbamos de compras, compartíamos historias de nuestras vidas. Eduardo y yo desarrollamos una amistad profunda basada en décadas de historia compartida y un afecto genuino que no necesitaba etiquetas complicadas. Un año después del tratamiento, recibí una carta inesperada. Era de Tommy, mi nieto de 9 años. Querida abuela Jimena, escribía en su letra infantil. Mamá dice que no puedo verte porque estás enojada con nosotros, pero yo no estoy enojado contigo. Espero que estés feliz en tu nueva casa. Te extraño, amor, Tommy. La carta me hizo llorar, pero también me dio esperanza. Los niños recordaban el amor que habíamos compartido. Tal vez algún día habría una oportunidad de tener una relación con ellos, una basada en amor genuino en lugar de obligación familiar. Ese día, llamé a un abogado y establecí un fondo de fideicomiso para la educación universitaria de Tommy y Sara. No se lo dije a Mariela, y especifiqué que los fondos solo podrían ser accedidos directamente por los niños cuando cumplieran 18 años. Era mi manera de cuidar de ellos, sin permitir que Mariela lo usara como una manera de manipularme de vuelta a su vida. 2 años después del tratamiento, estaba sentada en mi jardín una mañana cuando vi a una mujer mayor caminando lentamente por la acera, arrastrando una maleta pequeña. Se veía perdida, cansada, como si no tuviera a dónde ir. Me recordó a mí misma hace 3 años. Me acerqué a ella. ¿Está bien? ¿Puedo ayudarla? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hijo me echó de casa ayer. Dice que no puede mantenerme más. No tengo a dónde ir. Sin dudar, abrí mi puerta. Entre, vamos a resolver esto. Se llamaba Rosa, tenía 70 años, y su historia era demasiado similar a la mía. Su hijo había perdido su trabajo y había decidido que ella era la carga que podía eliminar más fácilmente. Rosa se quedó conmigo durante 2 meses mientras encontraba un apartamento permanente en un complejo para personas mayores. Durante ese tiempo, le enseñé todo lo que había aprendido sobre establecer límites, sobre conocer su valor, sobre construir una vida independiente. ¿Cómo supo que podía confiar en mí? Me preguntó el día que se mudó. Porque he estado donde usted está, le respondí, y porque nadie debería tener que pasar por eso sola.
Esa conversación me dio una idea. Con parte del dinero que había recibido del tratamiento, establecí un pequeño programa sin fines de lucro para ayudar a mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias. No era nada grandioso, solo un pequeño fondo para ayudar con depósitos de apartamentos, asesoramiento legal y apoyo emocional durante la transición. Lo llamé Nuevo Comienzo, porque eso es lo que todas merecíamos. Un nuevo comienzo, sin importar nuestra edad. 5 años después de aquella noche fría en el refugio, estoy sentada en mi jardín, viendo el atardecer. Eduardo y Carmen vendrán a cenar en 1 hora. Tengo flores que planté yo misma floreciendo a mi alrededor, libros que elegí yo misma en mi mesa de lado, y un gato llamado Esperanza durmiendo en mi regazo. Mi teléfono suena. Es un número que no reconozco. «¿Abuela Jimena?», dice una voz joven. Mi corazón se detiene. «¿Sara? Sí, tengo 16 años ahora. Encontré tu número en el directorio. ¿Podemos hablar?». Cierro los ojos, sintiéndome abrumada por la gratitud. «Por supuesto, cariño. Podemos hablar de todo lo que quieras». Mientras hablo con mi nieta por primera vez en 5 años, miro mi jardín, mi casa, mi vida que construí desde cero. Perdí una familia, pero gané algo más valioso. Me gané a mí misma. Y por primera vez en décadas estoy completamente, genuinamente feliz. A veces la mayor venganza es simplemente vivir bien. Y a veces el mayor amor propio es saber cuándo alejarse.